Diferencia de conjunto. Es la operación que nos permite formar un conjunto en donde de dos conjuntos el conjunto resultante es el que tendrá todos los elementos que pertenecen al primero, pero no al segundo. Es decir, dado dos conjuntos A y B, la diferencia de los dos conjuntos entre A y B estará formado por todos los elementos de A que no pertenezcan a B. El símbolo que se usa para esta operación es el mismo que se usa para la resta o sustracción, que es el siguiente, y ahí tenemos el signo menos. Vamos con el primer ejemplo. Dado dos conjuntos. Conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5. Conjunto B, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a hallar la diferencia de los conjuntos A menos B y B menos A. Entonces vamos a hallar la diferencia entre A y B. Y dice que la diferencia, ¿en qué consiste la diferencia? En formar otro conjunto en donde los dos conjuntos, el conjunto resultante es el que tendrá todos los elementos que pertenecen al primero, pero no al segundo. Entonces vamos a ver qué elementos, abrimos nuestra llave y vamos a ver qué elementos del conjunto A no pertenecen al conjunto B. Empezamos con el 1. ¿Está el 1 en el conjunto B? No está. Entonces lo tachamos, no pertenece a B y lo escribimos. Siguiente, el 2. ¿Será que está en B? No está en B, entonces no pertenece a B y lo tachamos y escribimos. El 3 tampoco no está en el B o no se repite en B, entonces lo tachamos y lo escribimos. El 4 sí está en B, el 5 también. Entonces ahí terminamos, porque dice que consiste en armar otro nuevo conjunto con los elementos que no pertenecen al conjunto B. Y los que no pertenecen es el 1, el 2 y el 3. Y esa es la respuesta. Ahora vamos a hacerlo. El conjunto o la diferencia entre A menos B. Abrimos nuestra llave y empezamos a comparar. Ahora es el conjunto B menos A. Entonces vamos a comparar el conjunto B, los elementos del conjunto B con los elementos del conjunto A. Y empezamos comparando. El 4, ¿será que está en A? Sí. El 5, también. El 6 no. Entonces el 6 no pertenece a A. Lo tachamos y escribimos. El 7 tampoco pertenece al conjunto A. Lo tachamos y escribimos 7. El 8 no pertenece a A. Lo tachamos y escribimos. El 9 no pertenece al conjunto A. Entonces lo tachamos y también lo escribimos. Terminamos de comparar. Entonces cerramos nuestra llave y B menos A es igual a 6, 7, 8 y 9, porque son los elementos que no de B que no pertenecen al conjunto A. Ahora lo vamos a hacer utilizando el diagrama de Venn. Y empezamos. Dice ya la diferencia de los conjuntos A menos B y B menos A, los mismos que hicimos anteriormente. Y empezamos a comparar, hacemos nuestro diagrama. ¿Y qué vamos a comparar acá? Nuevamente vamos empezando con los elementos repetidos. ¿Y cuáles son los elementos repetidos? 1 no está, 2 tampoco, 3 tampoco, 4 sí es un elemento repetido. Entonces lo tachamos y lo escribimos en medio. Seguimos con esto, ¿verdad? Los elementos repetidos son los que van a aparecer en medio. El 5 es repetido, entonces lo tachamos y lo escribimos en medio. 6, 7, 8 y 9 no se repiten, entonces ya encontramos los elementos repetidos. Y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir
los elementos no comunes de A, que no comunes o que no se repiten en B, y serían 1, 2 y 3. Seguidamente escribimos también los elementos no comunes de B, y son los 6, 7, 8 y 9. Y ahora, ¿qué vamos a pintar para poder demostrar ahí la respuesta? Y como dice que la diferencia de conjunto no es más que armar otro nuevo conjunto con los elementos que pertenecen al primero, pero no al segundo. Entonces, ¿cuáles son los elementos que pertenecen al primero? 1, 2 y 3. Pintamos y ahí está la respuesta. Seguimos. Ahora vamos a encontrar B menos A. Hacemos nuestro diagrama y nuevamente comparamos elementos comunes para escribirlo en medio, ¿verdad? Y los comunes vamos a empezar entre B y A. 4 está en B y también está en A. Tachamos y escribimos en medio. 5 es común, sí. Tachamos y lo escribimos en medio. Ahora vamos a escribir los elementos no comunes o los que no se repiten, los elementos de A que no se repiten en B y son 1, 2 y 3. Es los elementos de B, perdón, ahí. Como tenemos B menos A, entonces vamos a llevar el orden. Entonces los elementos que no se repiten de B en el conjunto A. ¿Y cuáles son los elementos? 6, 7, 8 y 9. Y ahí estamos, 6, 7, 8 y 9. Y ahora vamos a escribir los elementos que no se repiten de A en el conjunto B. Y son 1, 2 y 3. ¿Cuál vamos a pintar ahora? Dice, consiste en armar otro conjunto con los elementos que no pertenecen a B, o con los elementos de B que no se repiten que no pertenecen a A. ¿Y cuáles son? 6, 7, 8 y 9, ¿verdad? Entonces pintamos y ahí está la respuesta. También lo podemos trabajar de la siguiente manera, justamente como lo tenemos en el diagrama de arriba, donde tenemos A menos B. Entonces usamos ese diagrama, no nos complicamos más. ¿Y qué va a pasar? A ver cómo lo vamos a resolver. Si usted observa, el diagrama es el mismo de A menos B. El conjunto A es 1, 2 y 3. El conjunto B, 6, 7, 8 y 9. Y los elementos repetidos son 4 y 5. Dicho de otra manera, los elementos que no se repiten en B, 1, 2 y 3. Y los elementos que no se repiten en A, 6, 7, 8 y 9. Y los repetidos o comunes, 4 y 5. ¿Cómo me están pidiendo la diferencia de B entre B menos A? O la diferencia de B entre A. Pero se lee como B menos A. Entonces, ¿cuál vamos a pintar? Vamos a pintar los elementos que pertenecen a B, pero no pertenecen a A. Y ahí está la respuesta. Entonces, dos maneras de cómo representar B menos A. Lo importante es resaltar los elementos que pertenecen a B y no pertenecen a A. Siguiente ejemplo. Si A es igual a B, C, D y B es igual a BD, hallar la diferencia de conjuntos A menos B. Escribimos A menos B, abrimos nuestra llave y empezamos a comparar los elementos de A que no pertenecen a B. Y empezamos. Elemento A del conjunto A está en el conjunto B, no está en el conjunto B. Entonces, tachamos y escribimos. Seguimos. B, el elemento B está en el conjunto B, sí aparece.
entonces es común. Recuerde que tenemos que ir buscando los elementos de A que no pertenecen a B. Y el elemento B pertenece al conjunto B. Seguimos. Ahora vamos con C. C pertenece a B, o en otras palabras, C aparece en B, no está. Entonces solo pertenece a A, lo tachamos y lo escribimos. Seguimos comparando. Elemento D pertenece a B, sí pertenece. Entonces terminamos de hacer la comparación. Entonces los elementos que no pertenecen al conjunto B solo son A, C. Cerramos la llave y tenemos nuestra respuesta. Ahora lo vamos a hacer con el diagrama de Venn. Tenemos A menos B y nuestro diagrama y empezamos a comparar. Vamos a comparar. Vamos a comparar los elementos comunes para poder escribirlo en medio. Y los elementos comunes son: A no es común, B sí es común, entonces tachamos y lo escribimos en medio. C es común, no. D sí es común, entonces tachamos y lo escribimos en medio. Y ahora solo queda escribir los elementos de A, los elementos no comunes de A. ¿Y cuáles son los elementos no comunes? Solo ese A, C. Y los elementos no comunes, los que no se repiten, de B, no hay ni uno. Entonces se queda así vacío. Y ahora vamos a pintar donde corresponde la respuesta. Y recuerde que para la diferencia de conjuntos consiste en armar otro conjunto con los elementos que pertenecen al primer conjunto, pero no pertenecen al segundo. Y los que pertenecen al primer conjunto es AC. Y esos no pertenecen a B. Entonces pintamos y la respuesta es AC. Gracias. Chojonte. Thank you.